El seminario sobre mediación y museo inicia como un proyecto que era la escuela de mediación para nuestros guías en el Museo del Banco de la República. Nos vimos también tentados a abrir el espacio para el público en general porque creíamos que era importante empezar a compartir nuestras experiencias con las experiencias de mediación de otros museos. Y en cada una de las sesiones hemos invitado a distintos personajes de museos, sobre todo desde el área de educación, pero como recuerdan también hemos tenido curadores y en este caso pues ahorita los presentaré, pero está Camilo que es del área de museografía. Y bueno, en esta oportunidad en cada una de las sesiones hemos abordado una distinta curaduría. En esta ocasión estamos no en orden, pero estaremos revisando la segunda curaduría curada por Beatriz González, Rupturas y continuidades, que aborda sobre todo el siglo XIX, y en cada sesión invitamos a museos que tengan una colección similar, es decir, que podamos hablar desde el ejercicio de la mediación, partiendo que tenemos una colección que puede tener puntos de encuentro. Bueno, entonces voy a introducirlos y en esta oportunidad nos acompañará Camilo Sánchez, asesor de museología del Museo Nacional, Eliana Cardona, responsable del área de educación del museo, de la Casa Museo Quinta de Bolívar, y Marcela Tristancho, coordinadora de educación y públicos en el Museo de Bogotá. Con ellos abordaremos las temáticas asociadas a los relatos de independencia y los primeros años de la República de Colombia, enfocándonos en las dificultades para la generación de reflexiones en torno a la identidad nacional, temas que se pueden encontrar en la curaduría de Beatriz González, Rupturas y continuidades, como es la construcción de la figura del héroe o el paisaje, serán claves para entender los procesos de mediación que deben de cruzar los límites tradicionales. Eliana Cardona es maestra en artes visuales, especialista en historia y teoría del arte moderno y contemporáneo, candidata a máster en comunicación corporativa. Ha trabajado como monitora docente del Museo Nacional de Colombia, colaborando en el desarrollo pedagógico de materiales didácticos, guiones científicos para el entendimiento de las colecciones por parte de los visitantes y en la coordinación de los recursos y estudios para las exposiciones temporales. Es docente de historia del diseño en la Corporación Universitaria Unitec y actualmente se desempeña como coordinadora del área de comunicaciones educativas de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Camilo Sánchez es diseñador industrial de la Universidad Javeriana y maestro en museología. Actualmente es asesor museológico del Museo Nacional de Colombia, en donde está encargado de la renovación integral del museo y sus proyectos de ampliación. Durante los últimos 20 años ha realizado proyectos en diversas instituciones museales colombianas y del exterior y ha sido profesor invitado de museografía, museología y educación en museos en varias universidades colombianas. En la actualidad es vicepresidente del ICOM Colombia. Y Marcela Tristancho, artista plástica y magíster en museología y gestión patrimonio, especialista en educación en artes y folclore. Actualmente coordina el área educativa del Museo de Bogotá, ha dirigido el área de educación y públicos del Sistema de Patrimonios y Museos de la Universidad Nacional y el Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno de Bogotá, así como el Grupo de Educación Artística de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. Ha coordinado también los componentes de mediación de la versión 6.5 de la Bienal de Venecia y el Salón de Artistas Regionales Ruido Sur, la Feria de Arte Arbo y el Fin de Semana Arbo. Entonces, la dinámica es la siguiente: cada uno de los invitados va a presentar de manera muy breve, no más de 15 minutos, ejemplos de proyectos realizados en cada uno de los espacios donde trabajan, para poder abrir la discusión con ustedes sobre temas de mediación en relación, por ejemplo, con el sitio específico, la construcción del héroe o la construcción de la nación, que creo que en el Museo del Banco de la República podemos tener ejemplos también prácticos cuando hacemos el ejercicio de la mediación en la sala de rupturas y continuidades. Entonces voy a pasar el micrófono a Camilo. Bueno, entonces yo creo que no me gasto ni 10 minutos. Para dejarles más tiempo para la discusión, y es contarles rápidamente el proyecto de renovación del Museo de la Independencia que se preinauguró el 20 de julio del 2010
pero como no se pudo tener para la fecha exacta, tocó cerrar al día siguiente y abrir como 15 días después. Entonces, les cuento muy rápido, digamos, esta es una imagen de la casa, aparentemente como era en el siglo XIX. Así quedó la cuadra el 10 de abril de 1948, en donde pues solo el recuadrito rojo que ven es el ñoquito que quedó. Este ñoquito es, digamos, lo que quedó del Bogotazo, y aquí quedaban dos hoteles, un hotel que ocupaba este larguerito y otro hotel que ocupaba este larguerote. Y esto terminó siendo el museo, este lote que tiene una forma, perdón, ay, sí se apaga, no, ya, tenía razón. Y este lote que es hasta acá. El problema de los lotes parece tonto porque uno aquí ve como, no, pues se quemó todo y entonces es fácil construir, pero resulta que esto eran colonialmente una manzana partida en 4 cuartos de manzana, y esto terminó siendo muchos lotes, y este pedazo especialmente era de un señor que se murió sin descendencia y eso pasó a la beneficencia de Bogotá, por ende eso terminó siendo de la gobernación de Cundinamarca y después de Bienestar Familiar, o sea, el rollazo del mundo. Y este terreno donde está el museo, esta pequeña franjita, donde está la casa, digamos, patrimonial, es de la Alcaldía de Bogotá, ni siquiera es del Ministerio de Cultura. Entonces el lote en verdad tiene 3 dueños, y eso es un problema terrible. Tan terrible como que el Museo Nacional no es del Ministerio de Cultura, sino de la Lotería de Cundinamarca, por ejemplo. Entonces por eso no se puede ampliar, entre otras cosas. Este es el estado de la casa en el 56. Pues después del Bogotazo, pues quedó en un estado, digamos, la manzana quedó bastante abandonada, y en el Bogotazo, pues es que son una cantidad de leyendas urbanas que se crean ahí, que entonces que un bombero la salvó porque sus padres le habían dicho que ahí había nacido Colombia y no sé qué. Pues sea o no sea verdad, el caso es que si los bomberos sí salvaron esa esquinita, que es lo único que queda. Este fue cuando se renovó el museo en 1960 para celebrar el sesquicentenario de la independencia, que también se planeaba abrir el 20 de julio de 1960 y tocó abrirlo el 7 de agosto. Entonces fuimos fieles a la tradición colombiana de hacer todo tarde. Y eso es importante porque si ustedes se dan cuenta, me devuelvo aquí, esta casita es la original y todo esto pues era un lote baldío para 1956, que es esa foto, y para el 60 que se hizo la casa. Entonces, en el proyecto de renovación, esta era la casa hasta el 2010 que se renovó, y se renovó, digamos, en tiempo récord porque se inició la obra en noviembre del 2009, sabiendo que tocaba abrir el 20 de julio del siguiente año. Y algo particular de esta casa es que Hernández de Alba, que era, pues él fue el director del museo mucho tiempo y era el cronista de Bogotá en su momento. Entonces lo que él hizo fue coger cosas de muchas construcciones que estaban haciendo, incluso esto donde estamos parados hoy. Aquí quedaba el claustro de Santa Clara, no el de Santa Clara del Ministerio, sino otro claustro de Santa Clara, y por ejemplo esta columna es de ahí. Entonces lo que él hizo fue traerse pedazos de cosas, estos dinteles son de otros pedazos, y si un arquitecto entra al espacio se da cuenta que es un pastiche espantoso. Entonces, por ejemplo, las columnas del jardín son más bajitas que la altura del piso de la casa, y entonces esas columnas tienen canes, los canes son como un taco de madera para nivelar la altura. Entonces, eso es inmundo. Pero lo que pasó ahí, y que lo discutimos en la reunión que tuvimos previo a esta, que como interesante del sitio, es que todo el mundo cree que eso que se hizo en 1960, que es esto, si ustedes ven esta reja y este añadido, la gente considera que esto ya es parte de la herencia colonial de Bogotá, ¿sí? Entonces, el proyecto de renovación incluye, y esta es la apariencia del museo hasta el 2010, digamos un museo súper tradicional, pues casi gabinete de curiosidades, en donde está el florero ahí en una vitrina,
pues súper pomposa, dorada, que era igual, era gemela a la vitrina donde está la maqueta de Bolívar de Tenerán en el Museo Nacional, en la sala Fundadores, pues el megahéroe de la República, y pues el florero que en ese momento, como daba miedo exhibirlo el original, ahí está una réplica que si ustedes la ven, da mucha vergüenza. O sea, es muy mal hecha. Creo que ahí está en el museo y se usa como para tocar. Y no fue hecho para exhibir, sino para tocar. Y eso estuvo exhibido mucho tiempo. Y digamos la renovación tuvo una ventaja y es que por ser un museo pequeño y digamos que no le importa a mucha gente, como a todos los museos pequeños, eso es una maravilla para trabajar porque significa que uno se puede tomar suficiente tiempo para renovar, para hacer las cosas, no tiene una presión política increíble. Y el proceso empezó desde el 2003 hasta el 2010, desde antes del 2002. Pero con intervenciones muy chiquitas. Bueno, en contraprestación de trabajar en un lugar pequeño, pues obviamente los presupuestos son supremamente reducidos. Y entonces hicieron exposiciones como esta que eran, digamos, muy sencillas, cuestionando la originalidad, si un museo debía tener originales o solo originales y réplicas. Bueno, varios ejercicios como de invadir el museo con preguntas, a que la gente hiciera sus propias actas de independencia, romper el florero y el museo lo reconstruía. Y el proyecto, digamos que tuvo una consulta pública que duró unos 2 años y después de consolidar los resultados hicieron unas mesas transdisciplinarias en donde se invitaron, digamos, gente de muchas instancias diferentes, pues ahorita no me voy a poner a nombrar todas, pero la idea era generar desde muchas disciplinas una mirada sobre cómo debería ser el museo. Una vez se presentó una propuesta, se hicieron mesas temáticas de historia, de arquitectura y de museología, y después se asignaron rutas de esa investigación a grupos de investigación de 2 universidades diferentes. Después se validó la propuesta, pues en diferentes escenarios en Colombia y afuera, y digamos que fuera el esquema conceptual que generó esa propuesta. Entonces, esa propuesta terminó siendo recortada violentamente porque eso que pensábamos originalmente, que era esta implantación, en donde sí, entonces como solo este ñoquito es el original, aquí vamos a hacer un edificio súper moderno, que aquí está, perdón, me vuelvo, nos hicieron hacer el plan arquitectónico con cuántos metros cuadrados de oficinas, cuántos de auditorio, el mega restaurante giratorio, bueno, o sea, Frank Gehry iba a ser el museo, y pues la verdad es que eso aterrizó en que el ministerio en octubre de 2008 dijo no hay plata para todo eso, entonces pues solo hagan el ñoquito, le vamos a meter plata al ñoquito. La otra parte donde tiemble se cae porque eso lo hicieron con receo, o sea fue muy mal hecho en el 60 por el afán para la oficina de ustedes, sí es. Pero pues solo les cae un piso encima, no es sangre. Y entonces, pues solo se pudo intervenir de ese lado y por eso tocó hacer como un condensado de ese proyecto que se había pensado originalmente. Y digamos que tenía un esquema de sostenibilidad conceptual en donde la propuesta era que todo el tiempo el museo cambiaba, las salas eran semi-permanentes, no permanentes, sino que en ciclos de 2 o 3 años todas iban cambiando una, como una serpiente que cambia de piel. Pues. Eso pues no terminó pasando por esas características de nuestro gobierno, en ese momento el de Álvaro Uribe Vélez. Sí, dicho. Y con una anotación adicional que sí tiene que ver con política, y es que Álvaro Uribe en su momento, cuando extendió su periodo a un doble periodo y unió museos en su increíble austeridad, unió Quinta de Bolívar con Museo de la Independencia y Museo Colonial con Santa Clara. El Santa Clara con el Colonial tienen sentido, pero Independencia con Bolívar no tanto. Y la idea durante mucho tiempo fue volverlos a separar y no pasó. Y no va a pasar, sí. Pero solo un dato anecdótico, cuando la ministra se le presentó esto en su momento. Y Uribe quería mucho era celebrar el 2019.
la batalla de Boyacá, y no el 2010, pero pues le tocaba obviamente, entonces a esto no le pararon muchas bolas. Y una cosa que dijo la ministra en su momento fue un proyecto, porque digamos que si hubiera muchas celebraciones en torno al Bicentenario, pues este era el punto focal. Y dijo, pues algo de esta importancia no lo puede diseñar alguien colombiano, el Museo de la Independencia. Entonces se terminó contratando a Marcelo Dantas, que acaba de hacer el Museo del Caribe, y bueno, ese es otro rollo que después si quieren les cuento. Pero en su momento se pensó que este fue un primer boceto de un proyecto de ampliación en donde, si ven, queda la casa patrimonial conectada a un edificio moderno, y pues eso no pasó. Y terminó siendo el greatest hits del esquema conceptual, se cogió como las salas más importantes y se plantearon ahí. Y hasta ahí les cuento. Para que pregunten después, ¿no? Porque creo que ya son 10 minutos o 15 minutos, no sé. Bueno, muy bien. Aquí esto es una bisagra porque los dos museos que representan Camilo y Eliana, ambos tienen una colección del siglo al que estamos haciendo referencia, siglo XIX. Nosotros como Museo Bogotá tenemos una colección que es alta en fotografías, tiene planos y mapas y también algunos objetos, pero no es nuestra colección mayoritaria. Y del siglo XIX pues realmente no tenemos una colección representativa, por lo cual nos pareció también un reto interesante. Nuestras principales piezas que están asociadas a este siglo sí son las casas, donde están alojadas las sedes del museo. En este caso teníamos, para 2015 que yo entré al museo, teníamos dos casas que eran antepuestas conceptual e históricamente, eran la Casa Sámano y la por ese entonces llamada Casa de la Independencia, con lo que tuvimos muchos cruces, ¿no, Silvia? Con Silvia estrechamos vínculos porque además de lo que nos une pedagógica y de amistad, nos unía el nombre de los museos, confuso, y francamente un equívoco histórico en el caso del Museo Bogotá. Pero eso nos ha tomado los últimos años, digamos, desentrañarlo. Ha sido una tarea interesante del equipo educativo, porque la Casa Sámano pues tiene la memoria, es la más posicionada, es la que la gente suele referenciar, que está ubicada en la carrera 4/10, acá al respaldo. La Casa de la Independencia, pues que también fue llamada en algún momento Casa de las Urnas, no parecía encontrar una identidad y era falso histórico en el sentido en que la anécdota, el mito urbano, era que un firmante del Acta de la Independencia había vivido allá. Primero decían que se había firmado, luego que el vocal había vivido, que le habían llevado el acta porque estaba enfermo. O sea, todo este tiempo ha sido como de desentrañar y de restituirle a la casa pues su espíritu original, ya de por fin lograr que el nombre se quitara, que nos costó, como les digo, un tiempo, y esto nos ha planteado un reto porque el Museo de Bogotá, más que el ser contenedor de piezas y objetos, tiene un lema que es bien interesante y es la ciudad patrimonio de todos, y en esa tarea sí ya hemos tenido una interesante activación de lo que es el siglo XIX y bueno, toda la contemporaneidad, incluyendo piezas como el obelisco. El Museo de Bogotá pertenece al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que es responsable de gran parte de los monumentos que hay en la ciudad, entre otros, por ejemplo, el obelisco de los mártires de la Independencia. Entonces, esto nos ha llevado a hacer un trabajo muy cartográfico, muy vivencial y muy experiencial en la ciudad misma. Entonces, hemos establecido unos diálogos bien interesantes con las casas, donde la primera instancia es la conversación con esa parte sensorial, ¿no? Los pisos, qué se puede tocar en un museo, eso creo que ha sido muy chévere, que hemos podido sacar calcos con carbón y con crayolas de los pisos, de las columnas. Para primera infancia hemos hecho todo un acercamiento muy matérico también, y eso se ha derivado en la creación de materiales y sobre todo en el desarrollo de una posibilidad de mediación, que es eso que llamamos conversaciones con la ciudad, que nos ha llevado a unos formatos que quiero ahorita abrir para que sea el equipo del museo el que los converse
con los asistentes. Johanna, no mires así. Muy bien. Esta es una parte de la prueba del material de la casa, que fue un diseño en equipo que Johanna Galindo lideró como diseñadora industrial, pero donde todos, absolutamente todos contribuimos. Hasta quien no sabía dibujar terminó dibujando muy animado por esta conversación con la casa. Y es que creo que uno de los presupuestos básicos es que esta tarea de mediación tiene que ser apasionante para todos los que estamos ahí. O sea, y ha sido así, en el museo hasta desde los vigilantes que se han vuelto custodios de la huerta, hasta quienes estamos ahí que dibujamos y hacemos lo que podemos para aportar a esa construcción colectiva, que es digamos, el reto al que le hemos apuntado, es ser plataformas colaborativas para la creación de conocimiento. Es una generación horizontal. Muy bien, entonces estas son nuestras sedes para que un recorderis, la Casa Independencia y la Casa Sámano. Ahí tenemos también todo un tema de la conversación, ¿no? El número de balcones, que era hacer una casa alta, porque la calle 10 es tan representativa. De hecho, de ahí se derivó un recorrido que se llama Calle 10 y Plaza de Bolívar. Entonces, la conversación sale de la casa y se extiende a la ciudad. Entonces, ahí los mapas se nos vuelven el pretexto para seguir extendiendo esas experiencias. Ahora me entusiasmé. Bien. Este es uno de los chicos con los que piloteamos el material y pues para nosotros el reto se ha sido establecer conexiones entre la ciudad del siglo XIX y la Bogotá de hoy. No solamente la del siglo XIX, me referiré o nos referiremos al siglo XIX porque es el tema de la curaduría de hoy, pero como lo estamos viendo en el guión del Museo Renovado, esa conversación se extiende a los miles de años atrás en la que la sabana se constituye como un territorio que va a albergar a la ciudad y donde ya tenemos cazadores y recolectores. O sea, el reto del museo sí es ir muy atrás en el tiempo y en el espacio y llegar a la contemporaneidad del siglo XIX, pues es una de las paradas que hacemos en esa conversación. Este es uno de nuestros mapas de 1848, realmente las piezas del siglo XIX están más asociadas a la colección de planos y de mapas, y estas son algunas de las activaciones que hacemos en sala a partir de material didáctico referido a la cartografía, y también generando espacios como este que hicimos de laboratorio cartográfico y de públicos, donde la gente entraba, conversaba, ampliábamos, los mapas nos servían de articuladores para pensar en ese crecimiento de la ciudad, en esa transformación a lo largo de su historia. Esto nos ha sacado, digamos que los mapas y las piezas y las casas han sido el pretexto para hacer recorridos extendidos. En este caso, ese mapa que ven acá abarcaba localidades de Mártires, Santa Fe y La Candelaria, y los recorridos los hicimos con fotógrafos. Esto se llamó expediciones fotográficas, que luego ha traído otros formatos más contemporáneos. En ese momento lo que hicimos fue hacer 5 rutas con 5 elementos para mirar, por ejemplo, naturaleza infiltrada. También reflexionamos, y ahorita lo hablábamos a propósito de una actividad que queremos hacer en Navidad, que se refiere al jardín y al huerto en la Bogotá tradicional y moderna, y era cuáles especies de las que estábamos apreciando hoy eran endémicas, eran nativas de América, cuáles habían sido traídas. Ese es el tipo, digamos, de conversaciones que se derivan de estas, que son unas itinerancias, unas, valga la redundancia, derivas en la ciudad, derivas fotográficas. Cada expedición salía con un fotógrafo, y dependiendo del tipo de fotógrafo también la mirada cambiaba. Tuvimos fotógrafos documentalistas como Fabio Zamora, tuvimos otros fotógrafos artistas como Lili Cuca, que hizo todo un trabajo con arte urbano. Entonces, siempre el pensamiento es cómo ha cambiado la ciudad, qué balcón es renacentista, perdón, republicano. Sería muy raro un balcón renacentista. Entonces, digamos, el reto es afinar la mirada y la sensibilidad hacia la ciudad, y yo creo que para nosotros también ha sido un reto muy chévere. El equipo está integrado, el equipo educativo, por historiadores, por pedagogos, por diseñadores, por licenciados en educación, en fin, eso nos ha enriquecido mucho, esa mirada transversal, y esto de los ejes es simplemente un pretexto. En este caso hacíamos estas colecciones de nubes con fotos Instax. Por ejemplo, la expedición a Belén fue bellísima porque hay casas antiguas, bajamos también en algunos momentos a Santa Bárbara, miramos el obelisco, que era ese territorio en el momento en que estábamos en pleno siglo XIX y estaba la huerta de Jaime y demás. Entonces, las conversaciones son guiones abiertos, y eso también es muy chévere. Planteamos una ruta, pero el guión se va enriqueciendo con lo que las personas nos van ampliando.
De ese formato de 2016 que veíamos esta curaduría colectiva, pasamos a formatos más recientes, son las expediciones fotográficas. Esto no es siglo XIX, pero sí lo traje porque nos ayuda a extender ese diálogo, ¿no? De cómo era este lugar, en este caso el Parque Santander, que se origina como Plaza de las Hierbas y ha ido cambiando. ¿De qué nos habla? ¿Cuáles dinámicas se mantienen? ¿Cómo se ha transformado? ¿Qué significan 200 años en la vida de una ciudad, ¿no? El tema de espacio-tiempo es otro vector fundamental y nos lleva a pensar cómo lo hacemos con primera infancia, cómo lo hacemos con jóvenes y adolescentes y con otras poblaciones. Y nos ha llevado también esta conversación, nos ha llevado a ver cuáles son estas piezas que desde la concepción de Museo de Bogotá como un espacio museal extendido de la ciudad han estado ahí y han sido también testigos del cambio de la ciudad. En este caso fueron los cerros, que protagonizaron una exposición que fue muy interesante que se llamó Oriéntate, los cerros son nuestro norte. Porque también los cerros han sido testigos de eso, ¿no? Cómo empiezan a ser registrados. Vimos acuarelas que no eran de nuestra colección, de viajeros del siglo XIX, pero que sí representaban los cerros, e hicimos expediciones a los cerros. Se integró en un equipo de investigadores. Ellos son estudiantes de distintas universidades de Bogotá, que se unieron con Gustavo Sanabria, muy bien, que es un artista que hace instalaciones con grabado. Entonces Gustavo muy gentilmente nos acompañó en el proceso. Estos son algunos de los dibujos que hicieron los chicos en recorridos que también hicimos con el Humboldt y con Secretaría de Ambiente. Entonces empiezan a entender la materia, cómo los elementos de la ciudad van transformándose y son testigos. Los cerros son cerros tutelares de la ciudad. Entonces es muy lindo cuando uno puede coger una pieza y la trabaja con distintas comunidades. Para los niños de primera infancia, los cerros eran los pájaros, los animales, la sensación. En algunas ocasiones hemos hecho recorridos donde los niños van con las familias. Para los jóvenes universitarios eran un pretexto también desde lo artístico. Entonces es clave ver este paso y cómo estos elementos casi que son atemporales, pero también los vemos desde ese desarrollo que han tenido, esa transformación con los siglos, lo cual nos lleva también a pensamientos muy críticos, ¿no? Temas de conservación y demás. Bueno, ahora ya terminando. Y creo que lo que más me ha parecido a mí como museóloga emocionante de trabajar en esta dinámica es que uno puede conversar estas exposiciones, estas colecciones las puede dialogar con la comunidad desde distintas orillas. Por ejemplo, con Chacón, que está aquí en la foto, él es José Chacón de Mirador en Ciudad Bolívar. Él tiene una colección que no es muy antigua, es una colección que desde la perspectiva de comunidad es una colección que data ya de 50 años más o menos, 40 años, y es una colección de cuando el barrio se fundó. El papá de Chacón fue uno de los primeros en llevaban agua al lomo de burro, o sea, todavía hay agua de a pie en muchas zonas de Bogotá y eso es algo que nos parece clave dialogar. Pero la colección de Chacón la dialogamos con las colecciones del museo. Miramos mapas de distintos momentos y planos de la ciudad para entender en qué momento Ciudad Bolívar había empezado a aparecer en los mapas, cómo ha sido el origen de la comunidad, del barrio desde el saber de la comunidad. Entonces, cuando uno logra ubicar colecciones y elementos por la ausencia, me parece que pasan cosas interesantes, porque a nosotros nos ayuda a completar nuestra idea de colección de cartografía, el entablar diálogo con estas cartografías vivas que representan los habitantes de barrios como Mirador o como Bosque Calderón con Sofía Rodríguez. Entonces ha sido un elemento muy dinámico poder hablar de lo que ha pasado en todos estos años desde esta colección que, como les digo, no es la colección más representativa del siglo XIX, pero la ciudad sí lo es. La ciudad en su memoria, la ciudad en lo que todavía se conserva. Y como Instituto de Patrimonio, pues esa es un poco la apuesta que el museo también ha hecho, cómo dialogar con esos patrimonios que representa la ciudad viva hoy, en contraste con lo que los museos guardamos y conservamos.
creo que esa es ya la última. Bueno, de Gesta de Cierre, que fue otro laboratorio de ciudad que hicimos, que también nos ha, pues digamos que estos nuevos formatos, que tal vez no son tan nuevos, pero para el museo han sido muy representativos, nos lleva a establecer unos diálogos entre la ciudad vivida, la ciudad evocada, la ciudad registrada y documentada. En este caso, en el Laboratorio de Dibujo y Barrio, con Catalina, trabajamos el dibujo y la representación de esa ciudad que todavía conservan zonas como Santa Bárbara, se me olvidó el barrio, otro que el Acevedo Tejada, que para nosotros fue una sorpresa redescubrir a partir de los dibujos de los asistentes al laboratorio. Bueno, espero no haberme salido del tiempo, realmente lo que más me interesa es que lo conversemos con el equipo. La idea de hoy era contarles varias de las actividades que hemos realizado este año a través de nuevas mediaciones en un museo con una colección del siglo XIX. Un museo en donde además, digamos, tiene una particularidad, y es que tiene un nombre que es Bolívar, y entonces aparece un personaje muy grande dentro de la historia nacional que hay veces le quita también importancia a quienes habitaron la quinta. Bolívar habitó la quinta 423 días. Entonces, eso en 10 años que tuvo la quinta bajo su poder como dueño. Entonces, hubo otras personas que habitaron la quinta, hubo otras modificaciones que se hicieron a la quinta también como espacio, pero además hay que pensarse a la quinta de Bolívar, o esa quinta, como un espacio que quedaba a las afueras de Bogotá, era lo más al norte de Bogotá, era una casa solariega, era una casa de descanso como tal. Entonces tiene unas connotaciones diferentes de la ciudad. Teniendo en cuenta eso, y que hoy en día, por ejemplo, la quinta está metida en todo el centro de la ciudad y que su ambiente ha cambiado radicalmente, se generó en alianza con el Instituto Alexander von Humboldt una actividad. La idea era unirnos para la celebración del 20 de julio y ellos estaban haciendo algo que se llamaba Travesía Patria, y era hacer los recorridos de dónde habían pasado los ejércitos libertadores por todos estos cerros, y había un personaje y iban haciendo las ilustraciones y contando la historia. Teniendo en cuenta eso, nos unimos e hicimos una actividad en conjunto que se llamó Travesía Patria, Viajeros de la Biodiversidad, en donde se hizo un guión en conjunto en donde el Alexander von Humboldt o los chicos de educación del instituto hablaban desde la parte biológica o biodiversa de los cerros y nosotros desde la parte histórica, pero además se hizo un recorrido. Entonces arrancábamos desde el Venado de Oro y se terminaba en la Quinta de Bolívar. La idea era ir hablando tanto desde de la biodiversidad de los cerros y de cómo además estos cerros tutelares han cambiado la ciudad y la perspectiva de la ciudad, y también cómo se va uniendo con un espacio urbano que va a ser la Quinta de Bolívar, y cómo además hay una influencia de desarrollo de la ciudad también a través del río Huicachá, con todos los molinos que se ponen en ese momento, de mirar cómo además el barrio que está ahí abajo era un barrio industrial también, en donde los molinos van a tener una gran importancia, y todo se hizo en un recorrido que duró 3 horas, ¿cierto, Alejo? Alejo fue el mediador ahí con el Alexander von Humboldt, y él se hizo eso. Esto tuvo un éxito impresionante. En la primera sesión fueron 40 personas, nos tocó abrir otro recorrido también porque la gente se inscribió mucho, y con eso nos dimos cuenta, además de poder llegar a otros públicos que no estábamos llegando, eran públicos totalmente diferentes a los que comúnmente van al museo. En este caso el público era personas interesadas en la naturaleza, biólogos, o sea, otra diversidad totalmente distinta que además implica una forma diferente de llegarle también, de hablar otras cosas, de no solamente apreciar la naturaleza, sino ver cómo se ha ido modificando con los cambios urbanísticos y cómo la casa se empieza a convertir también en un personaje como tal. O sea, ese museo
sin esa casa pues no sería el museo. Entonces la casa es Doña Quinta, y Doña Quinta tiene una personalidad, y Doña Quinta empieza a tener una connotación frente a eso, y empezamos también a verla de otra manera, y empezamos a reconocerla no solamente como esa habitación en donde habitó Bolívar durante estos días, ¿no?, sino ese lugar en donde habitaron otras personas y donde se gestó diferentes tipos de grupos políticos, de escuelas, de casas, de fábricas, ¿no? Entonces empieza a haber otro tipo de connotación. Entonces, esa es una de las actividades que tenemos, que gestionamos, y que realmente fue bien y ha sido muy interesante, porque ha unido a dos instituciones que de pronto uno dice, pero no tienen nada en común, pero tienen todo en común, para generar más actividades en torno a la biodiversidad y en torno a algo que hemos visto entre todos desde la investigación, el área de educación, y es, por ejemplo, los jardines de la Quinta, que son poco tocados, ¿cierto? Dentro de los discursos que tenemos se han empezado a realizar actividades, a cuestionarse sobre los jardines, qué hay en los jardines, a realizar recorridos, pero digamos que generalmente lo grueso se trabaja es sobre la casa, y los jardines quedan un poco como hacia los lados. Entonces esto nos ha permitido adentrarnos también en estudiar esa otra parte de la casa, que es esa biodiversidad que tenemos alrededor, ¿no? Dentro de eso pues hay diferentes dinámicas que se han ido reconstruyendo, porque algo que hay que tener en cuenta también en la mediación es que las actividades que nosotros generamos y que se han generado a lo largo del tiempo están en constante renovación y en constante como revisión para cambiarlas de acuerdo a lo que se está sucediendo. Y eso nos pasó con una actividad que tenemos y que de pronto ustedes han escuchado, que se llama el Baúl de Bolívar. El Baúl de Bolívar, debí haber traído un títere para... es una de estas actividades que tenemos para los niños de primera infancia, en donde buscamos también que empiecen a tener una relación con la casa, con los personajes, no tanto para que se sepan la historia perfecta, sino como que empiecen a tener un acercamiento. Y en este caso se hizo con los practicantes y con el equipo de educación una revisión a este material, y se cambió parte de lo que se estaba haciendo, incluyendo unos títeres que son los mediadores. Entonces ya no aparece el mediador o el comunicador educativo allí, sino que son los personajes que habitaron la Quinta los que aparecen ahí. Entonces aparece obviamente Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, pero también aparece José Palacios, aparece Palomo el caballo, aparece Matea y Fernanda, ¿cierto? Hasta Huguito y Florecita, que son los… Huguito es nuestro jardinero y Florecita nos consiente con agua aromática todos los días. Entonces, estos personajes dieron vida a una nueva relación también de cómo abordar la casa con los más pequeños. Ya no solamente era como ponerles un video, que era lo que se hacía, un video cortico, muy infantil, que contaba parte de la historia, sino que ahora son estos personajes los que animan y los que le invitan a los niños a buscar y a encontrar estos objetos que hacen parte de esa cotidianidad de hace tanto tiempo, pero que tienen de alguna u otra forma relación con ellos también. Y pues eso también nos ha gustado mucho, porque dentro del equipo se ha generado también una dinámica de innovación constante, de ir pensando nuevas actividades para que ese discurso de la Quinta empiece a cambiar también frente a las disposiciones que hay de los públicos, y por eso pues se generan talleres de acuerdo a lo que tenemos, y se cuestiona también frente a cómo abordar estas actividades. Dentro de eso aparece pues la idea también de ser un museo accesible con todo lo inaccesible que puede ser la Quinta de Bolívar. Si ustedes han ido, pues se dan cuenta pues que los jardines todos están empedrados, tienen unas escaleras impresionantes, entonces silla de ruedas un poco imposible, los coches son difíciles de mover por la Quinta, pero eso también ha sido un reto para la construcción, por ejemplo, de un recorrido especializado, que además surgió también con la ayuda del taller de accesibilidad que tuvimos aquí con
con el banco y con los museos del banco, y ahí aparece Doña Quinta, un recorrido sensorial. Entonces, la red de museos, gracias, la red educativa de museos, y que es un proyecto que además se viene trabajando desde el año pasado, y este año le dimos como otro impulso más, en donde piloteamos nuevamente la actividad ya con un grupo del CRAC, con diferentes tipos de discapacidad visual, y eso nos dio cuenta que debemos tener otros elementos para las distintas discapacidades visuales. Pero en general para el grupo fue bien interesante porque además siguieron las directrices muy bien, escuchaban muy bien como lo que decía Alejandro también en su recorrido especializado, y además se compartió en la huerta una ensalada con la lechuga y con la zanahoria de la huerta, como dando también una idea de esas sensaciones que pueden aparecer en la quinta, de esos olores que pueden aparecer, de esas texturas que también están en el piso gracias a todas las piedras y a todos los elementos que hay ahí en el recorrido, y a las plantas también que están sembradas en sus jardines. Y finalmente, pues dentro de esa construcción de una identidad y de una nación, para nosotros siempre es importante, como uno de las cosas que queremos es que tener como una retroalimentación de las actividades con los colegios, y en esta oportunidad o este año pues hemos tenido afortunadamente pues la visita del programa de Civinautas del IDPC, y con ellos nos entregaron, hicimos un pilotaje de unas actividades que saldrán el próximo año con los jardines, y nos llevaron unos dibujos espectaculares de los niños de lo que habían visto en su recorrido especializado o en su recorrido con Tomás, que es uno de nuestros comunicadores y practicante del área, y son dibujos de niños de primero de primaria. Entonces imagínense estos dibujos en donde aparece la Quinta de Bolívar, en donde aparecen los grandes árboles porque estaban trabajando sobre el patrimonio natural, y agradecimientos miles por todo lo aprendido, y eso realmente nos llama y nos conmueve a nosotros porque vemos que efectivamente podemos dejar algún legado en los niños y que finalmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y eso era. Bueno, muchas gracias a los tres. Yo tengo un par de preguntas que se las arrojo a ustedes, pero realmente quien quiera la puede contestar. Yo creo que a lo largo de la conversación o de las conversaciones puedo identificar dos temas que sería interesante como para discutir. Uno es el sitio específico, es decir, hablaron ustedes de ejemplos de mediación en donde me gustaría preguntarles de nuevo cómo influye en la mediación los espacios donde están ubicados cada uno de ustedes. Ya escuchamos como las historias de Doña Quinta, pero me gustaría escuchar también cómo se interactúa con el Museo de Bogotá o con la Quinta de Bolívar, que igual está acá Silvia y nos puede contar. Perdón, Independencia. Exacto. Y a los mediadores del banco también creo que es interesante hablar de la relación de, por ejemplo, de la mediación que hacen con Casa de Moneda, a la relación que hacen con el MAMU, ¿no? Entendiendo que el MAMU es el único espacio que fue diseñado para ser un museo, a diferencia de los que están acá, ¿no? Y la otra es que se ha mencionado mucho sobre el original y la réplica. También sería interesante escuchar qué ejercicios de mediación se han hecho con aquellos objetos que son falsos, ¿no? Y cómo aproximar al público a esto. Entonces, quien quiera contestar. Pues en el caso nuestro, digamos, punto de partida es Casa Sámano, que es la casa que, digamos, de las que tenemos una investigación más soportada para saber su antigüedad, y ahí sí surgen muchos elementos respecto a lo auténtico, lo original también. En Casa Sámano es muy interesante porque tenemos la parte frontal de la casa que se restauró y es la que es más datada, más, digamos, con mayor veracidad y más antigüedad, pero los elementos contemporáneos añadidos en metal y en vidrio nos ayudan a hacer un diálogo interesante
por ejemplo, con la materialidad misma de los elementos, ¿cierto? Y ahí pues creo que se da una discusión riquísima que permite también hacer analogías con la vida de los visitantes, ¿no? Partimos de este trabajo muy sensorial que nos permite hacer esa deducción, ¿no? Ese contraste de técnicas constructivas, por ejemplo, y la vida cotidiana hoy de los chicos y de los grupos que nos visitan. Entonces, digamos que Sámano ha sido un ejemplo interesante para ver también cómo la mediación sufrió una transformación de un discurso que antes de 2015, en lo que respecta al museo, se hacía más por la parte anecdótica. Aquí vivió Sámano, que era el último virrey, la gente incluso llegaba a preguntar el fantasma de Sámano, o sea, y en algunos momentos algunos guías de los que traen turistas y entran, porque pues además el museo es de libre ingreso, entonces nos trabajamos también muy de la mano con esos guías, ¿no? Cuya el mayor hito de visitar el Museo de Bogotá era contar que estaba el fantasma de Sámano. Entonces ha habido todo un giro respecto a lo que representaba la casa, el nombre de la casa, y lo que a nivel histórico connotaba ese edificio, esa construcción que albergaba un museo. Entonces digamos que el diálogo ha partido desde ahí, la mediación también ha ido variando de ser un tema muy de lo anecdótico a pasar a una mediación mucho más centrada en la experiencia del visitante, ¿no? Y luego, bueno, ya con Casa de los Siete, bueno, no, tal vez no conté que la Casa de Calle 10, lo que va a ser la sede de la exposición de larga duración del Museo Renovado de Bogotá, se llama ahora, pasa a denominarse Casa de los Siete Balcones, que centra su nombre en un tema estructural de la casa para también alejarnos de ese fantasma de la independencia que tanto nos ha costado, ¿no, Silvia? Y no sé, ahí sí me gustaría si alguno de los chicos del equipo quiere hacer alguna otra acotación respecto a… Sí, de pronto como el devenir de la ciudad hoy, es decir, cómo a través de observar el habitar de un espacio, los lugares sociales y los roles sociales que se desarrollan en ese espacio, uno puede hacer paralelos con la ciudad hoy, con los sitios sociales, con un centro comercial, con un parque, con una alameda. Digamos que ese tipo de desarrollo arquitectónico y urbano dentro de la ciudad que no se presentaba en el momento, por ejemplo, en que está la Candelaria o en que la ciudad es una ciudad pequeña donde los espacios sociales son precisamente estos patios centrales que tienen las casas. Entonces, pues creo que es una potencia también de los lugares donde trabajamos. Ah, sí, y de la monumentalidad misma de la ciudad, que igual también nos propone bisagras de inflexión y de pensamiento crítico, ¿no? Cuáles son estos monumentos, de qué nos hablan, el obelisco que representa, y eso nos ha hecho algo que nos ha llevado a algo que yo creo que es muy interesante, y es el diálogo con los otros museos, que va desde los jardines, desde los patios que hice yo, hasta por ejemplo ahorita con el Museo del Rosario, de la Universidad del Rosario, que tiene también toda esta memoria del siglo XIX, del tema de la independencia, hacer estos recorridos. Tenemos recorridos que como museo apoyamos. Hay uno que se llama Vaya a la Séptima con Jiménez, y es literal, vaya por la Séptima y llegue a donde está Gonzalo Jiménez de Quesada, que para muchas personas es un personaje desconocido, un señor con una espada, y este trabajo se ha hecho con personajes del Rosario, pero sí va más allá, digamos, de focalizar en el personaje, y nos ha llevado a pensar en lo que representa, en los espacios, en el tema de algo que para nosotros es muy importante, de la construcción del sentido de lo público, porque trabajamos en espacio público, y por eso creo que esa otra colección que es de la ciudad, que alude a los personajes y a los momentos de la independencia, pues es la que activamos con este tipo de recorridos. Ha sido muy interesante, por ejemplo, el tema de mártires, es un tema bien importante por lo que representa y también a veces por lo que no está nombrado. Por ejemplo, ahorita estábamos mirando con Secretaría de la Mujer un tema, y es cómo la mujer está representada o no en la monumentalidad y en los espacios de la ciudad. Entonces, a veces, como les digo, es esa carencia y ese no nombrar el que nos da pie para hacer más trabajo de mediación y pedagógico. Silvia. Que eso me parece lindísimo porque, gracias, quizás una de las cosas más, bueno, dentro de las muchas cosas bonitas que el habernos enredado con áreas de educación ha suscitado, ha sido empezar a hacer acciones conjuntas, intermuseales.
Maravilloso. En Independencia lo hemos hecho con el Museo Colonial, lo hemos hecho con el Museo del Oro, pero y más allá de esas acciones intermuseales, si nosotros pensamos en los ejes conceptuales que orientan nuestros quehaceres, yo no puedo hablarle de ciudadanía o de construcción de ciudadanía a los públicos si los públicos no se apropian o conocen el sentido de lo público. Entonces, en ese orden de ideas, aunar esfuerzos urge de una manera mayor. Nosotros estamos en la esquinita del movimiento, como yo le digo, al tris de casita. La casita recibe 130.000 personas al año aproximadamente, 75.500 atendidas por servicios educativos. Y es muy difícil, todos estos días de manifestaciones, pues ya saben ustedes los impactos de esas cosas, se cancelan las reservas, los colegios se asustan, o adolecemos de un ruido perpetuo que causa también perpetuas jaquecas. Entonces, a mí me parece que si ustedes están pensando la ciudad, si nosotros como bienes inmuebles somos, el patrimonio de la ciudad también, es bien interesante construir relatos conjuntos. Exacto. Y obviamente modos de mediación y abordaje de los muchos públicos conjuntamente, lo que vamos a empezar a hacer con primera infancia. Y nuestras breves experiencias de tener madres gestantes con sus bebés en un museo lleno de trampas para los niños. Pero fue fantástico, no crean, estuvo muy bien, se lograron cosas súper bonitas. Eso dio origen a una propuesta que está siendo elaborada específicamente para atender a la primera infancia en un museo como el Museo de la Independencia. Entonces, yo sí quisiera reforzar esas ideas y ir tejiendo lo que hemos ido haciendo en enredarnos entre las experiencias de unos y otros, y hacer un llamado también a esto, a buscar ya proyectos un poco más comunes, aparte de conversar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, que esto también se vaya revelando un poco o concretando un poco más bien en una acción conjunta. Ustedes están apropiando el espacio público y haciendo que la gente lo defienda como tal y lo reconozca. Nosotros hablamos de construcción de ciudadanía, entonces eso es absolutamente inseparable, ¿no? Entonces, Vamos de la mano. Buenísimo. No, es que pensando y aquí nos encarretamos hablando de esto porque es, digamos que nuestro tema, pues el tema de las mediaciones y la manera en la que uno va encontrando sentido en cada cosa, pues hasta la piedra en la que todos se tropiezan en la Quinta de Bolívar, uno dice, no, tiene potencial para mediar. Pero digamos que en la mesa también hay un museólogo, museógrafo, y quisiera saber qué está en la cabeza, o sea, si estas discusiones, no diga que tiene en la cabeza ahora porque qué pena, sino que digamos que las personas que están en esos escenarios, en esos ejercicios de tomar decisiones en términos de museografía, en términos, digamos, de cómo se organizan estos espacios, incluso también en un diálogo con la arquitectura, porque me imagino que también ahí yo quisiera saber qué tanto estas discusiones que a nosotros nos apasionan están en juego, ¿no? En términos de pensar en los públicos o de pensar en acomodemos esto, organicemos esto, porque eventualmente puede convertirse, o si realmente es esto que muchas veces uno dicen que es al final de los finales, que se le entrega al área encargada de educación a ver que mire a ver qué hace pues con la huerta que se tiene. Entonces es algo que me imagino que es el sentido también de haber conformado de esas maneras la mesa, y es también generar este diálogo curioso con el tema de la museografía y la museología. Gracias, Mayali. Gracias por tu interesante pregunta. No, pues en mi caso he tenido la fortuna de que llevo mucho tiempo trabajando con Daniel Castro. Entonces, pues, digamos que la orientación es bastante hacia la parte educativa, pero
Pero es que uniendo eso con tu pregunta del sitio específico, pues es que ese tipo de relaciones, digamos que es fácil encontrarle o mediar una piedra, como tú dices, en la Quinta de Bolívar, cuando son cosas chistosas, ¿sí? Entonces, que uno entra a la Quinta de Bolívar y entonces, ay, que solo está el cuarto de Bolívar y dónde está el de Manuelita, es que dormían juntos, y es que la cama es muy chiquita y entonces, ay, no hay baño, y bueno, entonces ese tipo de mediaciones, pues, se generan fácil, ¿sí? Pero... Se genera fácil, niños. Se generan fácil niños. Es muchísimo más complejo cuando el site específico tiene que ver con cosas que no son tan chéveres. Entonces, en el Museo de la Independencia, pues fue la central de operaciones del Ejército para la retoma del Palacio de Justicia, y fue una de las decisiones más dolorosas, no dolorosas, o sea, que más dolores de cabeza trajo, porque evidentemente hasta el 2010 era un tema que no se trataba. O sea, en la casa no se mencionaba eso, pues porque era un tema reciente, como una herida abierta, y en la renovación se decidió, y eso se trata en las decisiones que tú estás diciendo como museológicas, de qué temas abordamos y cómo los presentamos. Y el cómo los presentamos, pues la decisión fue, tenemos que abordar el tema del Palacio de Justicia. El mito urbano es que ahí mataron gente, y eso no está comprobado, y aparentemente ni siquiera torturaron. O sea, fue un espacio de reseña de personas que iban saliendo y las sacaron en unos carros en los baúles. Entonces, bueno, igual los terminaron matando. O sea, no es importante, o sea, como que chistoso porque uno se vuelve como un defensor de oficio. No, aquí no mataron a nadie. Pues lo terrible es que mataron gente, no importa si fue en la Casa de Bolívar, en la Quinta, en el Museo de la Independencia o en el Cantón Norte, ¿sí? Pero digamos que para la mediación sí se convierte en un problema porque es un tema, digamos, delicado, que todavía está abierto, la gente está viva, los familiares, personas que estuvieron en ese hecho, y entonces la decisión consciente museológica fue: ese tema tiene que hacer parte del guión y de la apuesta museográfica, y el siguiente paso es ¿y cómo lo presentamos? Entonces, digamos que ahí tuvimos la fortuna de hacer una alianza, bueno, de robarnos una idea, no, mentiras, sí pedimos permiso, en una conferencia de ICOM en Helsinki, la Asociación de Museos Afrosuecos presentó un proyecto que se llamaba Hotspot, que era cómo lidiar con temas contemporáneos, digamos, en museos históricos. Y entonces pues nos acercamos las centrales, digamos, el Museo de Malmo en Suecia, y pues les dijimos: oiga, queremos implementar eso, y ellos dijeron: pues tenga cuidado en esto, cuando lo implemente tenga en cuenta esto. Dieron como unos lineamientos, y esos lineamientos hicieron que inicialmente queríamos poner, digamos, como las motivaciones que tuvo la guerrilla del M-19 para tomarse el palacio, y el punto de vista de los militares, pues encarnados en Plazas Vega y sus declaraciones en la retoma. Y como parte de la validación de eso, pues entonces nos entrevistamos con personas que han pertenecido al M-19, y es muy difícil acercarse a personas que hayan estado en el Palacio de Justicia. O sea, eso es súper complejo. Uno siempre conoce gente del M que era como por los laditos: yo oí, yo supe, yo no sé qué. Pero lo más interesante de eso fue que ellos dijeron: listo, sí, o sea, las declaraciones de Plazas Vega eran muy fáciles de poner, porque era a defender la democracia, maestro. Pero las de la guerrilla no eran tan fáciles, porque la declaratoria de ellos de la toma del palacio era como de 100 hojas, ¿sí? Y hoy, no, como no nos cumplieron, no. Entonces, esa reducción a 100 palabras la queríamos consultar con ellos, de que no estuviéramos diciendo algo mal, y de que fuéramos como, que sí captáramos la esencia de por qué ellos habían hecho eso. Y resulta que ellos dijeron: no, perfecto, háganle, pero aquí falta la voz de alguien.
Y entonces, no, pero si nosotros ya metimos todo, no, pues ahí no están las víctimas. Entonces eso suscitó que metiéramos entre M19 y Plazas Vega la voz de Echandía. Entonces, de Reyes Echandía. Y eso pues enriqueció, digamos, ese módulo donde está puesto eso. Y que eso estaba pensado, y ahí la mediación, digamos, yo creo que a veces falla y a veces es súper exitosa, y eso estaba pensado para que fuera un espacio de escribir, y que la gente, al final se hacían 5 preguntas, que es como, ¿y qué hacemos con esto? O sea, ¿qué hace uno con el pasado violento reciente? O lo recuerdo, rememoro, conmemoro, bueno, eran como una, sí, son 5 verbos, digamos. Y la idea era que la gente fuera escribiendo eso en unos formaticos y eso se llenara toda la pared de eso, y pues eso no pasó. ¿Sí? Pues desgraciadamente muchos ejercicios que se hacen con mucho entusiasmo desde la parte museológica y que se planean museológicamente para que funcionen y uy, qué revolucionario y todo esto, como el caso de los prototipos. O sea, en Museo de la Independencia en el 2014 y el 2015 se empezaron a hacer prototipos porque vino Kathleen McLean y entonces qué berraquera, hicimos prototipos, pero si el equipo educativo no es constante, pues no pasa nada. Y entonces se quedan en una serie de posits que se ven bonitos un rato y no pasa nada porque la actividad se muere si no hay mediación. Y creo que eso pasó en lo del Palacio de Justicia, en donde pues sí se pusieron unos que alguna gente escribió, pero pues no se continuó, y en algún momento una pasante de historia los digitó para una publicación y todo, y eso nunca pasó. Entonces eso sí es un poco triste, que como que lo que se piensa en la oficina de diseño y de museología se lleva a cabo, pero se muere en la esencia, porque no hay continuidad. Y también pues es que uno se pone en los zapatos de una persona que le toque mediar y también es muy mamón todo el día, ay, escríbeme ¿qué opinas? Que sí. Entonces pues toca ver como estrategias para que esos ejercicios sí perduren o sean como autosostenibles en la materialidad, para que sí tengan sentido. Pues sí, obviamente ese módulo generó demandas, la esposa de Plazas Vega, derecho de petición, los abogados de las víctimas, derecho de petición, pero esos derechos de petición eran súper interesantes porque sí ponían temas museológicos de fondo en juego. Entonces, por ejemplo, el abogado de las víctimas puso un derecho de petición previo a una demanda para que por favor retiraran las fotos de los desaparecidos del palacio, porque estaban en la misma vitrina con el casco de Plazas Vega. Y entonces lo que argumentaba el abogado era que ese casco, esa pieza no era, estábamos como haciéndole un homenaje a Plazas Vega. Y entonces lo interesante de eso fue la respuesta del Ministerio de Cultura para esos abogados que redactamos nosotros, y es que museológicamente pues un museo no le rinde homenaje a nadie, está contando una historia, y contando la historia pues los protagonistas tienen que salir. Entonces esa fue interesante. La esposa de Plazas Vega no fue tan chistosa porque efectivamente hizo que se quitara el casco. Legalmente ella sí tenía el poder de hacer quitar el casco. Y ella no quería que estuviera el casco, no porque le importaran mucho las víctimas o tuviera preocupaciones museológicas, sino porque el caso no se ha cerrado. El caso no se ha cerrado. El caso está abierto y él, digamos, tiene derecho a pataleo. No sé cómo se llama eso en derecho. Segunda instancia. Réplica, sí. Réplica, eso es una réplica. O sea, él tuvo una condena en primera instancia y ese caso está abierto. ¿Sí? Entonces, pues eso fue un poquito estresante porque una semana antes de que se inaugurara el museo, Uribe salió en televisión defendiendo a Plazas Vega. Entonces, cuando se inauguró el museo, pues todos sudando ahí que qué va a pasar cuando Pachito Santos, con su infinito conocimiento, llegara y se enfrentara a ese módulo. Y no, pues todo bien. No, sí, escribió perdonarlos a todos. Y ahora se arrepintió de embajador en Washington. Pachito.
quería retomar un poco la pregunta de Mayali y también en este caso en particular que tú nos cuentas, Camilo, ¿cómo fue la relación entre el Departamento de Educación y Museográfico? Que creo que también esas relaciones a veces no son tan prácticas y lo mismo pasa con curaduría, ¿no? Pero siento que con museografía esa relación está aún menos tejida. O al menos en nuestro caso. Lo que pasa es que, como les decía, trabajar en un museo chiquito es una maravilla, porque pues uno peleas con una persona, no con todo un equipo. Y entonces no son como dos equipos que están peleando, sino, como les decía, es que es difícil decirlo porque Daniel era parte del equipo educativo, así fuera el director, él digamos como que concibió la parte educativa del museo, entonces digamos que no había esa discusión. Ahora en el Museo Nacional y digamos en otras experiencias que he tenido en museos más grandes, educativa pues es el área mamona, ¿sí? Pero yo no soy del área de museografía en el Museo Nacional, aunque los asesoro, pero entonces puedo ser más chévere. Pero sé que para museografía educación es un área mamona, pues porque pide resto de... No, y pide constante, ¿sí? No solo pide el día para la inauguración, sino sigue jodiendo y jodiendo y jodiendo, de la manera más cariñosa. Pero digamos el gran enemigo de museografía es conservación. O sea, que educativa, tranquilos. Porque conservación no deja hacer, que es diferente a hágame más. ¿Sí? Y pues lo hablábamos, ¿cuándo fue que nos vimos? El viernes, la semana pasada. Hablando de salas didácticas y pues yo estaba involucrado en muchos desarrollos de salas didácticas y sigo haciendo las salas didácticas. El año pasado hice la de Cluny en el Museo Nacional y le decía al banco, pues es tenaz que sigamos haciendo salas didácticas aisladas. O sea, para el caso de Cluny era una exposición temporal y pues digamos era una exigencia de Cluny que la exposición fuera como... Bueno, y siendo museólogos franceses que son del siglo XIX, ya que estamos en el tema, pues la museología francesa es bastante aburrida y entonces como que no integran esas cosas y eso. Y entonces hizo una sala didáctica aparte. Pero cuando uno va a las salas del banco, como que sí extraña mucho, siendo el banco pionero en las salas didácticas en Colombia hace 30 años, que eso no haya permeado a la parte, digamos, permanente, ¿sí? Y sigue siendo aislado. Y entonces es muy clara la ruptura entre educativa y museografía, porque entonces museografía es como la parte cool, que se ve super fashion, blanca, todo impecable, y educativa es manitos creativas que todo lo ensucian, y entonces toca tenerlos allá aislados para que no dañen las obras de verdad. Y pues esa idea es terrible. Y pues eso depende, la relación sí depende de, creo que depende mucho de la dirección de los museos, porque es, en últimas el que dice pues vamos para este lado y si lo tiene claro, se juntan las áreas y si no, es muy difícil. Sí. Yo quería anotar con eso es que en la quinta hemos tenido como un acercamiento, pues es que es un museo chiquito como dice Camilo, entonces es investigación, que por allá está Iván, entonces con él hemos ido integrando también elementos dentro de las exposiciones temporales con la ayuda de los practicantes de la Pedagógica Nacional, para que hayan elementos, no salas didácticas porque el espacio no lo da, pero sí cosas que permitan a la gente interactuar de otra manera con la colección y con una colección del siglo XIX a la cual todo el mundo dice como, uno les dice, no todo es de Bolívar, y entonces salen con carita triste, porque ¿cómo así que todo no es de Bolívar? No, pues no, menos del, no sé, 5%, 10% es de Bolívar, o creemos le perteneció a Bolívar, ¿sí? Porque esto también es un acto de fe, con los objetos. Perdón, meto la cuchara y pueden decirle que si Bolívar, ¿cuántas novias tuvo en su...? No, todos debemos tener material genético de Bolívar, entonces puedes decirles que todos llevan un poquito por el de ADN. Entonces yo creo que igual
sí es importante como tener esas relaciones. Nosotros, o sea, acá en la Quinta, museografía, curaduría, Iván y Lisa, que hacen milagros también, y digamos que ha sido un trabajo mancomunado también con conservación, o sea, no se vuelve tanto como el que no deja hacer, sino venga también cómo lo mostramos, cómo hacemos para que podamos mostrar una capa de 200 años, o cómo hacemos esto, ¿no? Cómo empezamos a integrar las cosas también para poderlas mediar desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces yo creo que ahí se han ido construyendo los diálogos, y ha sido súper fluido también para ir integrando ese tipo de mediación. Bueno, y en nuestro caso la integración sí se hizo por la casa misma. En el proyecto de Museo Renovado va a haber un espacio temático donde cuenta un poco las características de la casa y elementos que son sustanciales a ella y a la dinámica del agua, fundamentalmente porque se va a construir sobre el eje del agua que hay en el museo. Bueno, yo les quería contar y pasarle el micrófono a los mediadores del banco de un proyecto que inauguramos mañana, que es Habitación Compartida, que es una exposición de la colección del Banco de la República, en donde estamos haciendo pues por primera vez un ejercicio de un proyecto educativo en colaboración con la agencia y con unos materiales, unos dispositivos pedagógicos que están en sala, o sea, como tratando de romper esta relación de la sala didáctica es esta cosa que está afuera, sino más bien es un dispositivo que entra a la sala. Y fue un proyecto educativo interesante. Ahorita me gustaría escuchar también qué opinan los mediadores que hacen parte de este proyecto, en donde se incluyó desde a muy temprana edad a los mediadores para que ellos propusieran, desde chiquitos. Se nombró el proyecto tiene un título, tiene un manifiesto que también está expuesto en sala, entonces creo que va a ser interesante ver si funciona, ¿no? Tampoco sabemos cómo nos va a ir, pero creemos que este tipo de cambios en donde está el área, estuvimos trabajando con curaduría también muy, muy cercano, con el grupo de mediadores y con el colectivo La Agencia para hacer este proyecto, y esperemos que dé buenos resultados. Creemos que también es un poco cambiar los proyectos de educación que como normalmente son hasta el final, o estos mismos no nos nombramos a nosotros mismos, no firmamos nuestros proyectos, en este caso sí. Entonces, les paso el micrófono. Gracias. Yo tengo como unas preguntas muy puntuales a Camilo. Me gustaba lo que señalabas con el tema de la arquitectura de la Casa de la Independencia, como que fuera este pastiche y este afán de estar copiando cosas externas. Entonces, digamos, bueno, hay preguntas para todos, pero a Camilo me gustaría preguntarle, desde lo museográfico y lo museológico, ¿qué está pasando en Colombia que podamos considerar que ya es resultado de la experiencia misma que estamos teniendo como en el trabajo en museos propios? Eso me parecería chévere. Y precisamente de eso, y el tema como de lo que no se debe hablar o que es difícil, me gustaría preguntarle a Marcela, con el tema del Monumento a los Héroes, que pues es la otra sede del Museo de Bogotá, pues ese es un espacio construido básicamente por un arquitecto fascista, ¿sí? Es un arquitecto que llega refugiado, que era pues muy cercano con Mussolini, entonces ese tipo de temas sí los han tenido que manejar y cómo, ¿no? Y a Eliana me gustaría preguntarle, un poco por el mismo lado de esos temas que no, dos cosas. Uno, lo de la espada de Bolívar y el tema del relato con el M19, que también pues hay una conexión, y frente a la misma espada siempre hay esa duda si es o no es la de verdad, entonces como esa reflexión de si importa más el objeto o lo que simboliza, ¿no? Gracias. Bueno, pues tu pregunta es muy difícil de responder, de cómo en qué está la museografía en Colombia. Está bien. No, no, o sea, digamos que la museografía en Latinoamérica es muy ecléctica, entonces eso la hace entretenida. No es una escuela como decir la francesa, la inglesa, que son súper tradicionales, sobre todo la francesa. Pero es que la museografía en Colombia sí tiene una característica que tiene en toda Latinoamérica, pero digamos es que uno a veces se compara con Brasil o con México y los presupuestos pues de acá son ridículos en comparación con lo que manejan México y Argentina. Obviamente uno va a Centroamérica y pues somos ultra ricachones. Pero eso es algo que
Es que eso daría para un doctorado en museografía, y es que cuando a uno le dan plata, cuando le dicen, creo que, no sé si todos conocen las salas renovadas del Museo Nacional, la 7 y la 13, Memoria y Nación. ¿Sí? ¿Cuánto creen que costó Memoria y Nación? ¿Qué? Pónganle un precio. Pónganle un precio. Pónganle un precio. ¿Cuánto vale una exposición del Banco de la República? Una temporal. No, pues, no. 200, 300, 500 millones. 300 millones. Una del Museo Nacional vale, si es chimbita, 60 millones. Si es Surundunduy vale 100 millones, 150. Pero la sala 7, la Memoria y Nación, costó 4.000 millones. Entonces, cuando digamos, yo empecé, cuando llegamos con Daniel al museo hace ya 3 años y heredamos un proyecto de renovación que tiene esas características, y no son 4.000 millones porque la gente haya dicho, uy, pucha, hay plata, hágale, así, sino porque es un concepto de renovación que es un poquito paquidérmico, y es la concepción de que las salas son permanentes. O sea, esa palabra es terrible porque la permanencia implica que nunca van a cambiar. Entonces, como nunca van a cambiar, yo le meto 4.000 millones porque la renovación arquitectónica tiene que durarme 100 años. Entonces, levantar pisos, meter cableado para que el cable llegue exactamente al computador al que va, y que, o sea, eso implica que nunca va a cambiar ese computador de sitio, ¿sí? Las paredes con huecos para que las piezas quepan exactas, eso se ve bonito, pero eso implica que nunca voy a cambiar esa pared, porque o me consigo un objeto que mida exactamente lo mismo y cuento la historia exactamente con la misma diagramación. Entonces, digamos que en un espíritu pues de buenas intenciones está hecho el camino del infierno, pero con buena intención, pues si uno le mete 4.000 millones de pesos a una sala, 4.000 millones de pesos hace 4 años, ¿sí? Perdón, 6 años. Y si uno tiene en cuenta que el presupuesto, el Ministerio de Cultura tiene 14 museos en Colombia, 5 en Bogotá, el Museo Nacional, la Quinta Bolívar, Museo de la Independencia, Santa Clara y Colonial. Si uno piensa que el presupuesto del Museo Nacional es un poquito más grande que el de los otros, pero que Independencia y Quinta, que son Playa Media, tienen un presupuesto anual de 300 millones de pesos cada uno, o sea, 600, 500 y pico entre los dos, para todo el año, para todo, ¿sí? Y el Ministerio de Cultura tiene 9 museos que son nacionales, porque son del Estado, fuera de Bogotá, cuyo presupuesto no supera los 100 millones al año, ¿sí? Que el Museo Nacional se gaste 4.000 millones de pesos en una sala es inmoral, ¿sí? Entonces, la museografía yo creo que tiene que pasar por eso, y es que no es solo, o sea, en este caso es un ejercicio social. O sea, yo cómo me voy a gastar 4.000 millones de impuestos en una sala que sí está muy bonita y funciona y puede durar mucho tiempo y pues bravo, pero pues también toca mezclar eso con una realidad social, ¿sí? Entonces, un poquito el ejercicio de renovación ahorita es hacer que las salas bajen de precio y hacer museografía igual de buena a unos costos mucho más baratos. Digamos que no sé si ya fueron a ver la sala Tiempo sin Olvido, que se inauguró hace 15 días, ¿sí? Esa sala costó 300 millones, o sea, pues bajar de 4.000 a 300, pues es un cambio grande. Y pues la pregunta, podríamos seguir hablando, pero no. Bueno, relacionado con los objetos, la espada de Bolívar, pues todo el mundo sabe que se la robó el M-19, estuvo 17 años por fuera de el alcance de todos y sigue estando por fuera de todo el alcance de todos, porque la que tenemos ahí es una réplica de la que está guardada en las bóvedas del Banco de la República. Entonces, eso es relacionado con esos objetos. Sobre la espada se ha hablado, el museo hizo una exposición temporal en torno a la espada cuando los hijos devuelven la espada al museo, y en esa exposición es la misma espada la que cuenta la historia.
¿no? Y esa ustedes la pueden ver en la página de internet, ahí está como todos los diálogos que se generan en torno a la espada. Obviamente la gente llega al museo, algunos o la mayoría, no sé, Adelaida y Alejo me podrán corregir también, preguntando ¿y dónde está la espada? Y esa fue la que se robó, sí, el morbo está ahí, sí, porque además es que esto fue de película, sí, esto fue una cosa que nadie pensó y que además involucraba también un pensamiento político de un grupo guerrillero en los años 70 y que estuvo 17 años por fuera y que se volvió con la Constitución del 91. Si se cuenta, se habla dentro de la mediación de eso, es importante hacerlo. Nosotros dentro de la mediación además no estamos contando una única verdad y yo creo que eso debe estar claro en todos los museos desde Independencia, Santa Clara, todos, incluso nosotros, la construcción de la historia es múltiple y hay muchas versiones sobre la historia. Contar ese tipo de elementos es generarle a los públicos preguntas en torno a eso y no decirles es que lo que nosotros contamos desde un discurso decimonónico es la verdad absoluta porque eso no es cierto, ¿sí? Entonces, la idea es generar conversaciones, es generar una comunicación de lo que usted sabe o de con lo que yo sé. Y cómo construimos ese imaginario de nación que tenemos, no es una construcción lineal, no es decir que en el siglo XIX entonces todos los cuadros eran así porque era una idea de la construcción de nación, sino de también cómo hay otras miradas de esa construcción de la nación a partir de la vida y de cómo la gente vivía en el siglo XIX. Y un poco lo que sucede con la colección de la Quinta es que más que de esos personajes, la colección nos está hablando es de la vida de la gente en el siglo XIX y de obviamente todos esos sucesos que ocurrieron. Claro, el hito de la espada está ahí e incluso ahorita nos llegó un proyecto de un chico de la Universidad Nacional de Medellín relacionado con la espada y esos 17 años que estuvo por fuera y cómo él le hace un seguimiento a través de los poemas de León de Grave y otros, en donde ellos tienen contacto con la espada y hace como todo un recorrido de la espada durante esos 17 años. La idea es mirar cómo hacer para ponerla, si la ponemos este año, si lo ponemos el otro, bueno, ahí estamos como en mirar el proyecto también, pero de eso se trata, ¿no? Se trata también de generar esos puntos de diálogo con las personas. No sé si van, por allá estaban haciéndome... Bueno, ahí hago como un pequeño complemento con respecto a la espada y digamos pensar que para la Quinta sigue siendo un tema tabú, realmente ya no lo es tanto, porque es algo muy recurrente de paso. Entonces, nosotros tenemos la convocatoria Intervenir la Historia y por año 3, 4 proyectos son de la espada pensando que es algo novedoso. Entonces, pues, eso, de hecho, ya han habido o más bien propuestas que han quedado ganadoras. Entonces, pues, de hecho, una vez se desocupó todo el Salón de Manuelita, que es donde fue robada la espada en su momento, y se puso la urna, donde estaba llena de espaditas esas de cóctel, ahí llena, y pues había una especie de telón en donde estaba, pues, las noticias y los elementos que salieron en el momento del robo de la espada. Entonces eso por la línea de intervenir la historia, pero ya también por la línea de las exposiciones que hace el museo. En su momento se abrió básicamente la casa para los excombatientes del EM y que hicieran una exposición, entonces fue como una serie de elementos que se propusieron y dieron como resultado pues darles voz de nuevo dentro del museo y que pues ellos contaran, digamos, parte de su historia dentro de pues, esa historia que es la más común del museo. Se hicieron conferencias, también tuvimos una serie de inconvenientes con esa exposición, pero pues el objetivo en ese momento era pues darles esa voz a ellos para que pudieran hablar también en el museo. Entonces fue como... son como esos dos, solamente son dos ejemplos rápidos de que efectivamente para nosotros pues la espada ya ha pasado un poco esa cuestión de hay que guardarla y no hablemos tanto de ella, sino que de hecho ya hemos dejado un poco detrás eso y empezar a pensar cómo
en algún momento va a volver la espada. O sea, yo creo que también que se haya mezclado la réplica con el museo también ayuda a que la espada no es lo único importante del museo. Claro, tiene una historia detrás muy interesante y todo, pero no es lo único que hay. Y hay muchas otras cosas de siglo XIX, de siglo XX y de siglo XXI que hacen muy valioso el museo. Entonces, es el... Perdón, yo meto la cucharada acá un segundo, y es que esa espada es exactamente la muestra de que los empleados de los museos son muy mala gente porque quieren engañar al público. Esa espada seguramente no perteneció a Bolívar, pero cuando entra al museo y todo, entonces espada que según la tradición perteneció a Bolívar, y en los cambios de ficha durante la historia terminó espada que seguramente perteneció a Bolívar, espada de Bolívar con la que debió luchar alguna vez, a espada con la que luchó en la batalla de Boyacá, ¿sí? Entonces es un objeto al que se le ha ido construyendo una cantidad de mentiras encima, que es muy interesante. O sea, ahora sí es un objeto chévere, ¿sí? Porque tiene todas las historias detrás. Lo mismo que el M19, cuando se robó la espada, desaparecieron unos espolines de aro, un pedazo de metal ahí con un aro. Y en algún cambio en un informe o algo quedaron como espolines de oro. Y eso cambia, obviamente, la connotación. Entonces, esa espada es un buen ejemplo de una pieza. No, ahí está en verdad y corta. Pero es bastante ejemplificante de cómo uno construye mentiras en los museos. Y bastante elaboradas. Bueno, en cuanto a tu pregunta, sí, evidentemente, no solo el Monumento a los Héroes, hay muchos sitios de la ciudad que están cargados de memorias complejas. El Monumento a los Héroes es sede alterna, o sea, no es una sede que está en constante funcionamiento. Eso nos ha ganado más de un derecho de petición, porque yo llegué a Héroes y no había nadie que me abriera. Hasta porque no me abren Héroes para hacer la tarea escolar. O sea, ese es el tipo de interlocuciones que nos hace la gente, desde niños de colegio hasta universitarios. Sí, este monumento que proyectan Mazzoni y Consorti, arquitectos fascistas, claramente, que llegan y son arropados bajo el gobierno de Laureano Gómez, que es quien promueve, digamos, esta construcción, pero Héroes tiene una historia que es bien compleja y por eso mismo ha sido muy interesante por encima, digamos, de esos orígenes que son, sí, difíciles, no son lo que uno quisiera, pero la historia es así. Entonces, digamos que esta construcción de Héroes que dura más de una década entre que se proyecta y que termina teniendo esta formalidad que se aleja además del plano inicial, porque luego llega Rojas Pinilla y bajo cuyo gobierno se inaugura el monumento, nos ha abierto unas posibilidades muy interesantes. Hemos empezado a generar, por ejemplo, visitas comentadas cuando no había nada, y el hecho de poder entrar, de abrirlo, de hablar abiertamente de lo que se sabe y también de lo que no se sabe, porque pues parte de la historia la construimos también en ese entretejido. Incluso ha llegado gente que nos ha complementado con sus propias investigaciones, gente que está haciendo estudios de doctorado a partir de los planos, por ejemplo. Entonces ha sido como un reto muy interesante, y además a ver la vida también de la ciudad, cómo va resignificando. En Héroes hemos hecho cine, hicimos la inauguración de Cine Silente y fue buenísimo porque además esa noche se reunió el ciclo cannabis ahí en Héroes. Entonces, por un lado, y había toda una disquisición sobre si el ciclocannabis, y entonces ellos llegaron a hablar, estaba la directora por ese entonces del museo, si eso interrumpía o no, y entonces dijimos, no, pues nada, estamos articulados, ustedes hagan su ciclocannabis, su esto. Nosotros la película la vieron de lejos porque efectivamente con la bicicleta no podían sentarse, y fue un diálogo. El museo está ahí para dialogar con las dinámicas de la gente. Tuvimos también otro evento en Arbo el año pasado, en Arbo
perdón, no, fue en Árbol fin de semana, que tuvieron en el monumento, alojó una exposición, que ese es otro matiz que el instituto en conjunto con IDARTES y con otras iniciativas, también ese espacio se está abriendo para el arte y ha sido muy retador y muy chévere, porque ese espacio con toda la memoria que tiene sí se resignifica. Entonces, en este momento fue una manifestación de venezolanos, y la llamada era: ¿qué hacemos? No sabemos si cerramos, abrimos, fue como: no, el monumento es un espacio público y esa es la naturaleza a que está abocado. Si esto representa para este conjunto de personas un elemento de resignificación, de ser una nación en el exilio, es interesante que eso se dé, y en esos son los diálogos que estamos teniendo, con todo lo que va a pasar, porque Héroes también va a estar ahorita pues, sujeto lo van a quitar, se va a mover. Entonces, como museo entonces ser mediador de un museo que hace parte de una institucionalidad como es la del Distrito Capital, también genera retos, conflictos, pero también consideramos que esa es la vida de la ciudad y como equipo estamos en ese diálogo constante. Entonces, para mí ha sido muy interesante poder ver todas las ópticas que puede generar, no solo Héroes, a esto añádenle todos los monumentos y todo el sentido de espacio público en la ciudad. Yo tenía una pregunta también como relacionada a lo que preguntaba Jairo, y es alrededor de los mitos urbanos que ustedes han mencionado varias veces, y la consolidación de la nación, ¿no? Ese relato decimonónico. Y mi pregunta va relacionada como desde sus instituciones o desde sus perspectivas, cómo construir relatos para generar discursos de la nación hoy en día, ¿no? Contemporáneos. Y pues también como complementar alrededor de la exposición de habitación compartida, pues queríamos comentarles que el objetivo alrededor de la exposición es como generar nuevas perspectivas de mediación dentro del Banco de la República, romper un poco con la mediación tradicional, y el objetivo es como empoderarnos nosotros como mediadores, tomar posición, y alrededor también como el material didáctico, que no sea algo alejado de la exposición, sino que ojalá esté compenetrado con la misma, ¿no? Ese es el objetivo, pero pues no ha empezado la exposición, entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, relacionado con la construcción de identidad, desde mi perspectiva, o sea, lo digo yo como Eliana Cardona, hay una cuestión, y es que cada uno construye un relato desde su propio conocimiento, y eso hay que tenerlo en cuenta también en las mediaciones. Uno no puede imponer una construcción de un relato, sino es más bien un compartir de esos conocimientos, de esa identidad, de eso de lo que creemos que es la identidad nacional, o de lo que creemos nos hace a nosotros ser colombianos. ¿Qué nos hace a nosotros ser colombianos? O sea, imagínense la época de la independencia, y realmente cuando termina la batalla de Boyacá, o sea, este cambio de la época colonial a la republicana, esto no fue de la noche a la mañana, y esto fue una construcción paulatina, pero una construcción ¿desde dónde? Y ese tipo de preguntas son las que empieza a generarse también con los comunicadores, con el público, es indagar también de quiénes somos, ¿sí? Uno de los preceptos es la libertad. ¿Somos libres? ¿Somos libres? ¿Libres de qué? Libres de culpa. ¿Segura? ¿Somos independientes hoy? ¿Somos independientes hoy? Entonces, ese tipo de relaciones hay que construirlas, y yo creo que la identidad también se va construyendo paulatinamente. No es una identidad en donde yo le digo es que ser colombiano es tener un sombrero volteado y tocar vallenato y, no sé, bailar cumbia.
Yo creo que el ser colombiano, una identidad nacional, se construye desde la diversidad de la que todos somos partícipes, ¿no? Y eso implica también la aceptación de otros públicos y la aceptación de otros puntos de vista, ¿no? Y por eso es tan importante el diálogo con los mediadores en cada una de las exposiciones. Yo creo que uno de los grandes retos también, por ejemplo, en La Quinta, es con intervenir la historia, porque rompe un montón también como el estatismo en el que está la colección, porque es una casa del siglo XIX y no fue pensada para museo, ¿sí? Entonces las habitaciones pues tienen una museografía que es quieta, ¿sí? Que se mueve muy de vez en cuando, que tiene unos elementos museográficos que cambian de acuerdo a las exposiciones temporales, pero intervenir la historia, por ejemplo, nos ha puesto a nosotros también en una dinámica de cómo mediamos esto del arte contemporáneo en una casa con una colección del siglo XIX, que además rompe también con los discursos o con el diálogo que tenemos de un recorrido comentado, porque hay que incluir eso que está metido ahí, que está también hablando de una historia. Entonces yo creo que una construcción de identidad nace también desde la construcción colectiva de lo que somos, ¿no? Y eso parte también de cómo nos acercamos a las diversas colecciones. Entonces, tenerlo en cuenta como desde la pregunta también, desde cómo iniciar el diálogo con una pregunta activadora que pueda generar una discusión desde la parte positiva también de la misma, ¿no? Yo creo que eso es enriquecer también los diálogos que se puedan dar en las instituciones y movilizar las colecciones, que no se vuelva solamente el objeto que está allí expuesto en una urna o que está colgado en una pared, sino que se conviertan en elementos de diálogo y de conocimiento, ¿no? De intercambio de saberes. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecerles, Camilo, Eliana, Marcela, muchas gracias por la conversación y gracias a ustedes todos por venir. Nos vemos el próximo 20 de noviembre, va a estar acompañándonos Mayali, Álvaro Medina y Héctor García del Museo del Oro. Gracias.